Muy bien, 8 de la mañana con 34 minutos. Comenzamos a repasar los principales títulos de este día 12 de julio. Comenzamos hablando de el ámbito nacional, hablamos de economía porque luego de 3 bajas consecutivas el dólar volvió a pegar un nuevo salto. El dólar avanzó ayer miércoles a 28,18 para la venta en una jornada volátil en la cual el mercado se mantuvo a la expectativa de la licitación de letras y bonos por parte del gobierno nacional. La moneda norteamericana finalizó a 27 pesos con 11 para la punta compradora y 28,18 para la vendedora, por lo cual sumó 14 centavos frente al día anterior, ya que el día martes, por ejemplo, en las pizarras del Banco Nación había cotizado a 27 pesos con 90, al igual que había sucedido el pasado día lunes. Es decir que después de 2 días de relativa baja, ayer el dólar volvió a pegar un salto y sigue estando por encima de los 28 pesos, si bien ha logrado cierta estabilidad en las últimas semanas, sigue estando muy alto, entre 27 y 28 pesos, y sigue el gobierno nacional sin poder estabilizarlo del todo al dólar, que como decíamos ayer volvió a pegar un nuevo salto. Seguimos hablando de todo lo que tiene que ver con economía porque según un informe privado, la inflación de junio sería la más alta de los últimos 2 años. La inflación de junio se ubicó en el 3,5%, la más alta en 2 años, y trepó en 12 meses al 29,15% según un informe privado. Para encontrar un nivel similar es necesario retroceder hasta mayo de 2016, cuando el índice de precios al consumidor había trepado un 3,7%. Sin embargo, la inflación desde diciembre de 2017 a junio de 2018 ascendió un 16,1%, superando la meta del 15% establecido por el gobierno nacional. Un dato que demuestra el deterioro de los salarios reales es que entre noviembre de 2015 y junio de 2018 la pérdida del salario fue del 9,1%, según publicado un estudio del Instituto Estadístico de los Trabajadores de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Según este informe, en el 2016 el salario cayó un 5%, tuvo una recuperación parcial de 3 puntos en 2017, pero en junio de 2018 la pérdida interanual ya llega a el 4%. Esto, según explica el informe, se debe sobre todo a el tarifazo en los servicios públicos y el aumento en los costos de combustibles y alimentos. Repetimos entonces, según un informe privado, la inflación de junio fue del 3,5%, es decir, la más alta en los últimos 2 años. La inflación del 2018, desde enero hasta junio, ya es del 29%, ¿sí? Lo que habla de, interanual de junio a junio es del 29%, y es de un 16% desde enero a junio, es decir, desde el principio de año hasta ahora la inflación alcanza el 16%, ya superó el 15% que se había propuesto el gobierno para todo el año. Ustedes recordarán, cuando empezó el año, el gobierno nacional dijo, en todo el 2018 la inflación no va a superar el 15%. Bueno, va la mitad del año y ya va el 16%. Y yo creo que va a seguir así durante todo el año, bueno, hasta el año que viene, aún más, ya pensando en un 2019, aunque falta mucho. Y es verdad que, bueno, juega el papel acá cuando empezás a dar la información, el dólar principalmente. Más allá que hemos pedido el préstamo de tantos millones al Fondo Monetario Internacional, que ha llegado a un porcentaje, yo creo que va a ser muy complicado si no empiezan a ingresar inversiones a nuestro país. Exactamente, y la pérdida del salario es real porque si tenés una inflación que aumenta, el salario no aumenta y te aumentan cuestiones básicas como el precio de los alimentos, el precio de los combustibles, el precio de la luz, del gas. Obviamente que el poder adquisitivo, es decir, ¿qué es el poder adquisitivo? ¿Cuánto me alcanza por mes mi dinero? Bueno, cada vez te alcanza para menos, cada vez te das menos gustos, cada vez compras menos cosas, cada vez gastás en menos cosas porque necesitas más dinero para pagar impuestos, para pagar combustible, para pagar alimentos, y tu salario rinde mes a mes un poco menos. Mes a mes. Y recordemos la canasta básica que se
se posiciona arriba de los 15.000 pesos. O sea, ¿y cuánto está ganando una familia de tipo 4 personas, el común de Rivadavia? Así que bueno, hay que planteárselo también por ese lado. Es verdad, cada vez la gente, antes uno compraba para todo el mes la mercadería, estoy hablando de hace mucho tiempo, y bueno, en esta ocasión yo creo que hay personas que compran directamente para el día, para comer durante el día y luego al otro día compra y así. Es muy poco los casos, uno lo ve en los supermercados, lo ve en todos lados cuando va, que la gente por lo general compra para 3, 4 a lo sumo una semana la mercadería y bueno, se nota en esas cuestiones también. Exactamente, y empieza a dejar de comprar otras cosas, otro tipo de cosas, y esto hace que los comerciantes que se dedican a otros rubros vendan cada vez menos. Y así es una rueda que realmente es muy difícil de parar. Repetimos entonces, un informe privado demuestra que en junio la inflación fue del 3,5% y los primeros 6 meses del año la inflación ya superó el 16%, es decir que ya se superó lo que el gobierno esperaba para todo el año, se superó en tan solo 6 meses. Seguimos repasando noticias del ámbito económico porque el propio Duhovne reconoció que el ajuste a nivel nacional va a ser aún más severo para el año 2019. El ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Duhovne, recibió a los ministros de Economía de las provincias que controla Cambiemos con una noticia poco agradable para sus interlocutores. El año próximo, explicó Duhovne, la necesidad de recorte de gastos será mucho más importante que todos los cálculos previos que se venían circulando. El ajuste comprometido en los términos acordados con el FMI deberá llegar a los 300.000 millones de pesos, mucho más alto que los 220 millones, perdón, son 300.000 millones, ¿sí? Mucho más alto que los 220.000 millones que las consultoras y el propio gobierno estimaban hasta ahora. En el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se comprometió una reducción del rojo fiscal primario, es decir, antes del pago de intereses, desde el 2,7 al 1,3 del Producto Bruto Interno. En los cálculos previos, esto arrojaba la necesidad de recortar gastos por alrededor de 220.000 millones de pesos. Sin embargo, Duhovne explicó ayer en detalle que la cifra en realidad es mucho mayor, ¿sí? Repetimos entonces, ayer el ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Duhovne, convocó a los gobernadores del oficialismo, que están dentro del Frente Cambiemos, y les anunció que el año que viene el ajuste del gasto público va a ser muy grande. ¿Por qué? Porque así lo pide el Fondo Monetario Internacional. No nos olvidemos que hace un par de semanas el presidente Macri le pidió una suma gigantesca de dinero al Fondo Monetario Internacional. Como contrapartida, el gobierno tiene que hacer un ajuste tremendo. Si a vos te parece que este año el ajuste ha sido grande, no tenés una idea de lo que va a ser el año que viene. El propio Duhovne dijo que el recorte del gasto público, es decir, recorte en salario de los trabajadores, en puestos de trabajo, en obras y demás, va a alcanzar los 300.000 millones de pesos. Una cifra muy grande, la verdad, y bueno, y si lo dice él mismo, porque no lo estamos especulando nosotros, no lo especulan los medios, sino que el mismo ministro lo está afirmando. Bueno, yo creo que se espera tiempos, tal vez, no sé si hablar de caóticos, porque no vamos a decir estas cuestiones, pero bueno, tiempos un poco complicados para Argentina. Y bueno, como decías vos, no son datos que estamos inventando nosotros, fueron los datos que dijo ayer el propio ministro Nicolás Duhovne, que ya les advirtió a los gobernadores que el año que viene el gobierno nacional les va a enviar mucha menos plata a las provincias, mucha menos plata, 300.000 millones menos de gasto público se prevé para el año que viene, lo que viene siendo un ajuste realmente muy grande que se espera para el 2019. Vamos a ver cómo afronta esta situación el gobierno nacional, recordando que el año que viene hay elecciones. Va a ser un año complicado. Si te parece que este 2018 viene difícil, prepárate para el año que viene. Seguimos repasando noticias, en este caso del capítulo policial, porque un hombre murió calcinado en Maipú. Un hombre murió presuntamente calcinado en su casa de Maipú. El trágico hecho ocurrió en calle Irigoyen.
La víctima fatal fue identificada como Pedro Impa, de 83 años. Un familiar encontró al hombre en el interior del domicilio junto a una pantalla de gas. Según información de fuentes policiales, no se observaron signos de violencia en la casa y el caso se está investigando. Repetimos entonces, un trágico hecho ocurrido ayer en el departamento de Maipú. Un adulto mayor de 83 años murió calcinado. Sus familiares lo encontraron muerto al lado de una pantalla de gas. Así que se está investigando si el hombre habría sufrido algún accidente y se prendió fuego. Se prendió fuego, murió intoxicado. Se está investigando lo que sucedió lamentablemente con este abuelo. 8 de la mañana, 44 minutos. Seguimos repasando informaciones, en este caso del capítulo provincial, porque debatirán a fin de mes la reforma del Estatuto del Empleado Público de Mendoza. El gobierno provincial sigue dispuesto a establecer reformas de fondo a leyes para buscar un Estado más ordenado y eficiente, al proceso de modernización, al régimen de concursos, la ley de procedimientos administrativos y el famoso ítem aula para los docentes, entre otros. Ahora se sumará la ley del escalafón del empleado público, que prevé modificaciones que afectarán a los estatales, en principio a los empleados de la administración central y órganos descentralizados. En los próximos días, el ministro de Gobierno, Danmiro Garay, abrirá la convocatoria a todos los gremios como ATE, UPCN y CITEA para sentarse a discutir las reformas en el marco de la Subsecretaría de Trabajo. Principalmente las modificaciones que se centrarán, las modificaciones se centrarán en mejorar la productividad de los estatales, incentivándolos a que hagan carrera con ascensos por concursos y promesas de mejoras salariales. Para esto es necesario actualizar la Ley 5126, que ha sufrido varios parches desde su sanción en el 86, como así también el Estatuto del Empleo Público, que rige desde el año 76. Repetimos entonces, el gobierno provincial ha convocado a los gremios que nuclea a los trabajadores públicos como ATE, UPCN y CITEA a debatir lo que va a ser la reforma del escalafón del empleo público, es decir, cambiar la ley que rige todo lo que tiene que ver con los empleados públicos de Mendoza para de alguna manera hacerlo más transparente. ¿Sí? Sí. Determinar qué funciones debe cumplir cada uno, cómo conseguir los ascensos y demás. Sabemos que muchas veces en el ámbito público hay mucha gente que ingresa a dedo, que depende del gobierno, está en una área o está en otra, o tiene mejor posición o no y demás. Bueno, la idea es que haya una ley que deje claro cuál es el rol de cada trabajador público y que de acuerdo a su rendimiento pueda ir mejorando su posición dentro del escalafón, como así también su salario. Sí, está como mal dicho lo que va a decir el todólogo, que va a estar en todos los puestos, y bueno, se van modificando dependiendo de, como vos bien decís, de la amistad que tenga tal vez con uno o con otro. En estas ocasiones no tal vez por lo que sepa, sino por otras cuestiones que no van y que le sacan mucho trabajo. Tal vez sacan una persona que está capacitada, que se ha preparado, que ha estudiado para estar en ese lugar, y bueno, que lamentablemente por cuestiones que a veces no se dan a conocer no puede conseguir ese puesto. Bien, se ha dado un primer paso en este sentido, que es el tema del ingreso por concurso. Eso ha sido un logro del actual gobierno de Alfredo Cornejo, que ahora ha establecido que para ingresar al Estado uno debe postularse, llevar su carpeta antecedente, su currículum, y se evalúa, hay una mesa evaluadora y determina cuál es el cargo que está disponible y cuál es la persona más idónea para cumplir ese cargo dentro del Estado. Para terminar un poco con esto de que gana determinado partido político y toda la gente que militó con ese partido ingresa al Estado, no importa si es capaz o no, y no importa si conoce del área o no, la cuestión es llenar cargos. Y bueno, la idea es terminar un poco con eso. Hace un mes subieron una página de ellos de oficial web los cargos que necesitaban y las personas que necesitaban para Mendoza. Y bueno, así la gente podía ir, podía acercar su currículum, ahí analizar, y seguramente habrán convocado a las personas capacitadas. Exactamente, como sucede en las empresas del ámbito privado, se convoca a aquellas personas que son más idóneas para los cargos. Muchas veces en lo público, o generalmente en lo público, esto no sucede.
bueno, salís tan militar conmigo en la campaña, bueno, cuando yo llegue al poder voy a ingresar a todos los que militaron conmigo, sin importar si conocen de economía, de desarrollo social, de nada, vamos, todos para adentro. El Estado se hace cada vez más grande, difícil de mantener y muchas veces andan chocando los empleados públicos en los pasillos porque hay 10 personas para un trabajo que solo podría hacer uno. 8 de la mañana, 49 minutos. Seguimos repasando informaciones en este día jueves. En este caso hablamos del capítulo internacional porque sedados y en camillas sacaron a los niños de la cueva de Tailandia. Algunos de los niños estaban dormidos cuando los socorristas los sacaron en camilla de la caverna de Tailandia, en la que pasaron más de 2 semanas bajo tierra y ahora ya se están recuperando en un hospital. Las autoridades difundieron ayer las primeras imágenes en el hospital de algunos de ellos, donde aparecen sentadas en sus camas con máscaras en la cara y saludando a la cámara. Tailandia exultaba ayer tras el éxito de la peligrosa misión en las entrañas de la cueva de Tham Luang, en el norte del país, para rescatar a 12 niños y a su entrenador de fútbol. Repetimos entonces, después de este tremendo rescate que se hizo de estos chicos, de este equipo de fútbol, ayer se publicaron las primeras imágenes de estos chicos que están ya internados en un hospital de Tailandia y se tienen que recuperar. Imagínense que estuvieron 2 semanas bajo la tierra y obviamente que sus cuerpos están muy deteriorados, están con máscaras, están con suero y van a tener un tiempo de recuperación. Sí. Lo importante es que están bien, los 12 niños están bien y el entrenador está bien. Por suerte todos pudieron ser rescatados, que es lo más importante, y bueno, ahora les quedará un tiempito de recuperación. Sí, la verdad que una noticia que más allá de que esté muy lejos de nuestro país, alegra a toda la sociedad. Yo creo que a todo el mundo, cuando pasan estas cosas, no importan las diferencias de nacionalidades ni demás, y bueno, en esta ocasión han sido estos chicos que no es que se metieron ahí por husmear ni nada, sino por la misma situación climatológica, tuvieron que resguardarse y bueno, allá la lluvia, cuando llueve y no cesó, en esta ocasión no pudieron salir. Pero bueno, luego de varios días y algunas semanas pudieron ser rescatados. En esta ocasión, bueno, será el mantenimiento y recuperación. Había visto también que bueno, la familia no se va a poder acercar a tocarlo, sino que a través de un tipo cristal lo van a poder observar por el tema que pueden haber tenido contacto con algunos virus, una cuestión, como vos bien explicás, se tuvieron bajo la tierra, contacto con la lluvia. A veces no es el mejor ámbito para un ser humano estar muchos días ahí, además de la alimentación que le ha faltado. Claro, exactamente. Así que bueno, lo bueno es que están los 12 chicos y el entrenador ya internados en un hospital de Tailandia, se están recuperando. Les va a llevar unos días, pero van a estar bien y eso es lo importante. Y queda otro hito ya histórico. Todavía recordamos lo que fue el rescate de los 33 mineros en Chile, algo que de película, justamente igual. Se hizo una película increíble, 33 personas enterrados bajo tierra, los sacaron con cápsulas. Ahora 12 chicos aislados en una cueva bajo el agua, los tuvieron que sacar buzos. Realmente increíble lo que puede hacer el ser humano para ayudar a otro. Es realmente increíble lo que pasó y por suerte tuvo un final feliz. Cerramos el capítulo informativo también en el ámbito internacional porque Estados Unidos anunció que va a aumentar la presión comercial sobre China. El gobierno del presidente Donald Trump prepara aranceles sobre otros $200.000 millones en productos chinos que van desde alarmas antirrobo hasta caballa, de acuerdo con una lista de los productos publicada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. La lista contiene más de 6.031 líneas de productos y propone un arancel del 10% sobre ellos. La medida intensificará la guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo. Esto para explicarlo en términos sencillos, lo que está haciendo Donald Trump, y esto lo digo a título personal, no es información sino que es opinión, Donald Trump tiene una muy mala publicidad, si se quiere, en el mundo, porque muchas de sus medidas son muy repudiables, como por ejemplo la idea de construir un muro con México y demás, algo que no lo hizo y no lo va a hacer tampoco. Pero está tomando medidas Donald Trump repito, que tienen mala publicidad, pero él piensa en su pueblo, que es Estados Unidos. Lo que está haciendo Donald Trump es, si en Estados Unidos hacer una alarma cuesta
$2. ¿Por qué? Sí. Porque tengo una fábrica de alarmas, tengo empleados de Estados Unidos trabajando en esas alarmas y demás. Me cuesta $2 y le estoy dando trabajo a tantas personas. Ahora, es más fácil comprar una alarma que cuesta $1 y viene desde China, pero dejo sin trabajo a X cantidad de personas. Entonces dice el tipo, bueno, no, le voy a poner un impuesto a todo lo que venga de China para que cueste $3. Entonces la gente que compre cosas norteamericanas y le doy trabajo a la gente. A ver, esto es más viejo que la vida misma, se llama proteccionismo y se ha hecho siempre. Es ponerle un arancel a las cosas importadas para resguardar el trabajo local. Algo que, por ejemplo, este gobierno en Argentina no está haciendo. Y se están perdiendo muchas fuentes de trabajo. Entonces, muchas veces las medidas que toma Donald Trump tienen mucha mala publicidad por lo que el tipo ha hecho, implica, pero no dejan de ser medidas proteccionistas de la propia industria norteamericana. Y hay que leerlo desde ahí. La noticia tiene que ver entonces con lo que anunció el propio Donald Trump, que le va a subir un 10% a todos los productos que vengan desde China, para que la gente compre productos norteamericanos y no compre productos chinos. Pasó lo mismo. Sí, acá en Argentina. Made in Taiwán, Made in China. Todo por lo general viene de ahí. La mayoría de las cosas que uno ve, que tiene justamente en su casa, si se empieza a analizar, todo es de China. Claro, esto pasó mucho en los 90 aquí en Argentina, lo recordarán. Te salía un reloj de Taiwán, te salía centavos y uno nacional muy caro. Entonces obviamente que por una cuestión de precios compras lo que viene de afuera, dejás de comprar lo nacional y mucha gente se queda sin trabajo. A ver, si tenés una fábrica de zapatillas en Argentina, marca Pampero. Topper, pongámosles. O sí, o otra cualquiera de Argentina. Pampero, y sale $400 y es Argentina, y te viene una zapatilla taiwanesa, por $400 te vienen 10 zapatillas. Obviamente que por una cuestión económica se compra lo que viene afuera, pero estás dejando sin trabajo a la gente que trabaja en esa fábrica de zapatillas, ¿sí? Entonces, el tema del proteccionismo es una medida de política económica que muchas veces se implementa para resguardar las fuentes de trabajo. Algo que está haciendo Estados Unidos, pero que por ejemplo no está haciendo el gobierno nacional de Mauricio Macri, que ha abierto desmedidamente las importaciones. Y por lo general no ayuda al comerciante, porque si bien recordamos, tal vez ahora no se ve mucho por el tema del cambio del dólar, pero hasta hace un tiempo los mendocinos elegíamos ir a Chile a comprar ropa y demás, porque obviamente la cercanía los hace y el cambio nos favorecía, y obviamente es mucho más barato que tal vez comprarse acá la misma prenda en Argentina. Y bueno, eso obviamente no ayuda al comerciante. Se trató de hacer algo muy cerca de la frontera, algún tipo como que tengamos casi los mismos precios con Chile, pero es muy difícil la comparación. Bueno, en esta ocasión lo que hace Estados Unidos es resguardar su economía, su producción nacional. Y bueno, que lo que venga afuera, que venga, es cierto. Porque no le cierren el paso, sino que bueno, venga con un aumento. Pero no hay que ir demasiado lejos, Edu. Recorrer el centro de Rivadavia y mirar cuántas casas tradicionales de venta de indumentaria han cerrado, porque no le dieron más los costos. ¿Por qué? Porque la gente, como bien decías vos, entre comprarte de vez en cuando un jean o una campera, preferís ir 1 o 2 veces al año a Chile y comprarte todo allá. Bueno, le dejaste de comprar al comerciante de acá, le dejaste de comprar, entonces el tipo ya no tiene ni para pagar empleados primero, ni luego para el alquiler y termina cerrando. Date una vuelta por el centro de Rivadavia, por ejemplo, y vas a ver la cantidad de negocios cerrados y empezá a pensar un poco en todo lo que está pasando. 8 de la mañana, 55. Nos vinimos de China a Rivadavia sin escala, pero todo tiene que ver con todo. Por la estratosfera y viajamos a... en 30 segundos. En 30 segundos. Bien, me acordé de los 90 por eso. 8 de la mañana, 57 minutos. Escuchamos algo de música y al regreso empezamos a hablar de deportes, porque ya hay finalistas en Rusia 2018 y hay sorpresas en Wimbledon también 2018. Pausa y volvemos con el capítulo deportivo.